A mí me parece que lo que está en el centro del debate es una pregunta muy específica. ¿El poder debe tener límites, sí o no? Yo reconozco la fuerza del constituyente permanente para reformar la Constitución. En efecto, existe un 135. En efecto, existe un 39 en la Constitución que dice que el pueblo tiene derecho a cambiar su forma de gobierno. Pero también existe un 40 y un 49 y sobre todo un 1, el artículo de derechos humanos. Yo sí creo que el poder tiene que tener un límite. Para mí el poder absoluto genera corrupción absoluta. Veo hoy a Morena queriendo este poder sin límite, pues solamente para igualar una ambición sin límite. La reforma que están haciendo de supremacía constitucional no es realmente supremacía constitucional. Lo que quiere es que el ciudadano, ningún gobierno, ningún organismo, nadie puede impugnar jamás por ninguna vía, ni por amparo, ni por acción de constitucionalidad, ni por controversias, una decisión que tome el reformador. Yo creo que eso es incorrecto, porque si bien claro que tiene derecho a cambiar la Constitución, no tiene derecho, por ejemplo, a violar derechos humanos. ¿Y cómo harías, aun cuando quitaron la parte dañina que traía en el artículo primero? Yo pregunto, si procede esta reforma que ya aprobaron en la Cámara de Diputados y Senadores, ¿cómo le hago si hacen una reforma que viole derechos humanos? ¿Cómo pero le nadie impugno? está violando Si derechos humanos. No, pero en el futuro. Si no tengo Ni amparo, en el futuro. Y si créeme no tengo, que si fuera el futuro, yo sería el primero en decir que no. Pero no vas a poder. Es que ese es el problema. No, ¿por qué no? No tienes vía. Tu reforma... Pero por eso quitamos el 1 y el 103. No, escúchame. ¿Cómo impugnas una reforma en el futuro que dé para atrás a derechos humanos? No puedes, porque tu reforma prohibió amparo, prohibió acción de inconstitucionalidad. Si fuese ese el caso, créeme, prohibió controversia. Escúchame, ni controversia, no tengo vía. La única manera me iría a los organismos internacionales. Pero resulta ser que el coordinador de los senadores, Adán Augusto, cuando era secretario de Gobernación, se encargó de dejar claro que no le hace caso México a los organismos internacionales. Ya en la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos ordenó quitar la prisión preventiva oficiosa. ¿Qué contestó el gobierno? No me importa porque está en mi Constitución. Entonces dejas al desamparo a los ciudadanos. Eso es lo dañino. Olvídense de la reforma al Poder Judicial. Ahorita entro a ella. El tema es que estás dejando en indefensión a los mexicanos y dicen, nunca lo vamos a hacer. 3 ejemplitos rapidito. ¿Sí o no? Subieron 5 minutos antes una reforma de 300 hojas electoral y quisieron votarla así, violando todo el procedimiento y no dando oportunidad a los legisladores de oposición de conocer siquiera lo que iban a votar. Eso lo hizo Morena, no me digan que no lo van a hacer. 2, ¿sí o no Adán Augusto, el coordinador de senadores, cuando no le daba el voto 86 para lograr 2/3 partes en el Senado, empezó a jugar con la idea de que con 85 sacaba la reforma constitucional cuando no lograba 2/3 partes? La sacamos, ¿Cómo la...? Pero si pasa eso, ¿cómo lo impugno? No vas a poder. Nunca ¿Sí o no? 3, de fondo. ¿Sí o no el Verde, aliado de Morena, propone la pena de muerte? ¿Es violatoria de derechos humanos o no? ¿Qué haríamos si la aprueban? Bueno, ¿Sí o no? Nunca la aprobaron y nunca la sacaron. Los no lo estoy gobiernos defendiendo. congelar Pero nunca en la cuentas sin historia de autorización este país, judicial. la Suprema Corte... No es correcto que le quites nunca al ciudadano el derecho a defenderse. País, la Ese Suprema es mi punto. Corte de Justicia Adelante. había rechazado una reforma constitucional. ¿Sí? Y nosotros construimos una mayoría. Y estamos haciendo lo correcto, lo que nosotros prometimos en campaña, de quitar la corrupción en la Suprema Corte de Justicia y de generar las condiciones para que en este país hubiera justicia. ¿Qué tiene que ver eso con quitar el derecho a defenderse a los ciudadanos? Pero es que no le estás quitando Claro que ningún sí. derecho. Con vetar el juicio de amparo. Claro que sí. ¿O No, claro que sí. estás bloqueando el juicio de amparo, dice, será improcedente. A leyes constitucionales, digo, de reformas constitucionales. Por eso, y si el Tú hablas proceso ahorita está de pena de viciado... muerte, yo sería el primero, y anótalo, Es Paco, que no sería dudo el que primero tú, en Cuauhtémoc, votar en contra. No lo dudo. Y yo te prometo que muchos senadores. Primer ejemplo que vas a tener en unos cuantos meses. Te van a proponer, porque ya propuso el presidente López Obrador, más delitos a que se aumente el catálogo de prisión preventiva oficiosa. Eso viola derechos humanos. ¿Cómo lo impugno, güey? Y lo van a votar a favor. Vas a ver, aquí vamos a estar. ¿Cómo lo impugno? No voy Ya a lo poder. veremos cuando estemos aquí. Ahorita estamos hablando de una reforma. Oye, a ver, yo veo el artículo 39, vámonos para allá. La soberanía reside esencialmente en el pueblo y tiene derecho en cualquier momento a cambiar su forma de gobierno. Me parece que la reforma al Poder Judicial es un cambio en la forma de gobierno. Por eso construimos una mayoría. Pero, ahora, pero el artículo 135, el 39, el 40, el 1, yo lo empiezo a ver y digo, pues ¿por qué no hacer una nueva constitución? Porque ya esto que tenemos ya es un
No, Y no sé a cambias quién le toca, pero yo totalmente, tengo y un ya no comentario tienes interesante. juicio de amparo y ya no tienes ningún medio de impugnación No, sí y hay ya juicios no de hay, amparo. ya no hay control Si hay juicios de amparo, constitucional. los únicos juicios de amparo que no existen son sobre reformas constitucionales. Déjame- Por eso sacamos el primero y, Ok. el No 103. importa, porque vas a poder cambiar los derechos humanos y violentarlos y no va a haber vía. Déjame argumentar cómo creo que tenemos razón. Bueno, estoy convencido, pero no solo Yo nosotros. también estoy convencido. Lo decía, ¿sabes quién lo decía? Su líder moral. En 2016, el entonces presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, presentó una acción de inconstitucionalidad. ¿Contra qué creen? Contra una reforma constitucional, la que cambió el Distrito Federal a la Ciudad de México. ¿Y sabes qué argumentaba él? Lo que estoy diciendo yo en este momento. Decía, no puedes dejar desamparado a un ciudadano, aunque sea reforma constitucional. Te exijo a ti, Tribunal Constitucional, Corte, que te asumas en protector de los derechos humanos, porque hablaba él de equidad de género, y que defiendas la constitucionalidad, incluso contra la Constitución. Me van a decir que él estaba diciendo eso por proteger privilegios. No, estaba diciendo porque creía que era lo correcto. Lo que pasa es que ese era Andrés Manuel en la oposición. Llegaron al gobierno y se les olvidó y les encantó el poder absoluto. Y también lo hizo la fuerte. Lo va a Pero existir. déjame decirte a la esto. manera de interpretación de ustedes no lo va a existir. Ese es el, No, o sea, no es interpretación, es no, lo que sí. dice la reforma. Tu reforma quita el medio de defensa y tú dices que ya no se puede impugnar. Eso dice la reforma. Pero No, sí se déjame puede hacer este razonamiento. ¿Qué es lo que está poniendo en la mesa el ministro Juan Luis Alcántara, González Alcántara Carrancá? Espérame. Primero está diciendo, en efecto, la interpretación anterior era que no se podía impugnar reformas constitucionales. Yo nada más informo a la mesa que los precedentes evolucionan en el tiempo. Si nos quedáramos con precedentes de hace 20 años, no hubiera equidad de género en este país, no hubiera defensa de los derechos de los indígenas. Cambian los precedentes, es normal, pues, ¿no? Es lo que quiero decir. Segundo, qué bueno que así sea, porque es para proteger a más derechos humanos. Pero tercero, él está poniendo en el centro del debate, y me parece bien pertinente, que existen cláusulas pétreas en el mundo, ejemplo Alemania y otros países, pero en México que están implícitas y que en efecto, si bien el pueblo tiene el derecho de cambiar su forma de gobierno, también el pueblo, el originario del 1824, de 1857 y después de 1917, decidió, y así dice el 40, que somos una república democrática, representativa, laica y federal. Entonces la pregunta es, ¿crees que con una mayoría, por cierto, artificial, tienes derecho a cambiar la democracia en México? Yo no. ¿Crees que pudieras cambiar de un sistema republicano a una monarquía? Yo no. Ese es el debate. Hay temas esenciales que nos hacen ser la República Mexicana que no deben de cambiarse, salvo que se convoque un nuevo constituyente. Pero yo cerraría. No Cosas toda buenas y reforma malas. Eso constitucional es bueno. debe de ser impugnada. El límite es derechos humanos y principios fundamentales que nos hacen ser una república. ¿Sabes que estos principios, ser república representativa, democrática, laica y federal, ni siquiera está permitido que hagas una consulta popular al ciudadano para que los cambie? ¿Por qué si está prohibido para el ciudadano votar para cambiarlos? Sí puede una mayoría artificial quitarlos. Yo creo que no. El Yo creo que 135 no. constituciones Pero existe un clarísimo que 40, vienen- 49 y un primero. Una pausa.